Saludos. En esta intervención hablaremos y definiremos más en detalle lo que son las acciones y los bonos y cómo estos, combinándolos, pueden crear un portfolio diversificado de distintos niveles de riesgo que sea adecuado con los objetivos de un inversionista. Como hemos mencionado anteriormente, las acciones le permiten a un inversionista ser dueño de parte de una compañía. Las compañías que deciden irse públicas y emitir acciones lo que están haciendo es dividir la compañía en trocitos pequeños, los cuales permiten que los inversionistas compren en el mercado, haciéndose así dueños de parte de esa compañía. Las acciones comunes le dan a un inversionista el derecho al voto, e históricamente han dado rendimientos superiores a los bonos, pero también llevan consigo características de que tienen mayor riesgo que un bono, ya que el comportamiento de una acción es mucho más variable o volátil que la de otros activos. Existen distintos estilos de acciones. Hay acciones de compañías de pequeña, mediana y grande capitalización. Una compañía de pequeña capitalización es aquella que tiene una capitalización entre 250 millones y 2 billones. Una compañía de mediana tiene una capitalización de 2 billones a 10 billones. Y una compañía grande o large cap tiene una capitalización de más de 10 billones. Capitalización es el resultado de la multiplicación de la cantidad de acciones en circulación de una compañía y el precio de la acción. Cada uno de estos tipos de clasificaciones tienen características diferentes. Por ejemplo, una compañía de pequeña capitalización es mucho más volátil que una compañía de grande capitalización. Esta tabla que mostramos a continuación la hemos visto anteriormente, pero sirve para repasar a qué nos referimos cuando hablamos de mayor volatilidad. Como vemos, en las líneas azul oscura y azul claro se encuentran lo que son las acciones de pequeña y gran capitalización respectivamente. Más abajo, en color anaranjado, se puede apreciar lo que son los bonos de gobierno y en color verde lo que son las notas del tesoro o Treasury Bills a corto plazo. Abajo, en color gris, podemos apreciar lo que es la inflación, ya que como repasamos en unas de las intervenciones anteriores, una de las razones básicas por las cuales invertimos es para combatir la inflación y poder preservar el poder adquisitivo de mi capital de cara al futuro. Recordemos también que cuando hablamos de acciones es bien importante resaltar que estos instrumentos de inversión son susceptibles a distintos factores y riesgos que siempre deben discutirse con sus consultores financieros. Por ejemplo, el riesgo de mercado. Las acciones son muy sensitivas a las noticias del mercado, datos económicos y conflictos geopolíticos, entre otros. El valor de las acciones pudiese fluctuar a raíz de cómo el mercado va aceptando las noticias y el conocimiento público de nuevos datos o resultados empresariales. Como podemos ver en la tabla, las acciones tienen un camino mucho más volátil o mucho más pronunciado en términos de fluctuaciones que lo que son los bonos de gobierno, que son instrumentos de alta calidad crediticia respaldados por el gobierno de los Estados Unidos. Estos últimos son un instrumento más estable y ayudan a crear un poco más de estabilidad dentro de un portfolio de inversiones cuando se combina con las acciones. Miremos los pasados 10 años al cierre de diciembre 31 del 2022. Es la misma información mostrada anteriormente, pero reduciendo ese periodo del 2013 al 2022. Estas imágenes nos resaltan la importancia de validar el nivel de perfil de riesgo o tolerancia de riesgo que tiene un inversionista a la hora de desarrollar un portfolio de valores. Vemos que las compañías de gran y pequeña capitalización siguen teniendo un rendimiento más alto que los bonos de gobierno y las notas del tesoro a corto plazo. Sin embargo, esta gráfica nos sirve para repasar el impacto que pueden tener las acciones en un portfolio en momentos de mucha volatilidad. Como podemos apreciar, cerca del centro de esta tabla, donde podemos ver cercano al 2020, en la época de la pandemia cuando el mercado corrige y vemos ese valle creado en las acciones de grande y pequeña capitalización. Por otro lado, desde el punto de vista del inversionista, los bonos son un instrumento de ingreso. Como hemos apreciado en las gráficas anteriores, los bonos brindan mayor estabilidad. Sin embargo, desde el punto de vista del emisor, los bonos son instrumentos de deuda. Técnicamente, cuando un inversionista compra un bono, ese inversionista presta su capital a la entidad que emite ese instrumento, a cambio de un interés o cupón, por un término de tiempo establecido. Cuando hablamos de los bonos, es bien importante resaltar que estos instrumentos de inversión, al igual que todos, también plantean riesgos que siempre deben discutirse con sus consultores financieros. Algunos ejemplos de estos riesgos son la falta de liquidez al momento de querer vender un bono, el riesgo de precio, el riesgo de tasas de interés y el riesgo de crédito.
La calidad crediticia no es otra cosa que un análisis que hacen las agencias acreditadoras, tales como Standard & Poor's, Moody's y Fitch, para entender la salud financiera de esa entidad que está emitiendo bonos y recibiendo capital de inversionistas para sus proyectos. La calidad crediticia también mide la capacidad que tiene esa entidad para devolverle el principal y hacer los pagos de intereses a esos inversionistas. Estamos mostrando en pantalla las distintas escalas de crédito que existen para las tres principales agencias acreditadoras. Como vemos, las tres agencias acreditadoras tienen distintas métricas para definir los niveles de crédito de una nota. Decimos que una inversión es de alta calidad crediticia hasta que llega a BBB- en el caso de Standard & Poor's y Fitch, y hasta Baa3 en el caso de Moody's. La calidad crediticia es sumamente importante porque históricamente los bonos de alta calidad crediticia en periodos prolongados de inversión tienden a tener una correlación bien baja con las acciones, brindando el beneficio de la diversificación. Cuando hablamos de correlación, no es otra cosa que la relación en el comportamiento de dos variables. Cuando la correlación es baja o cercana al territorio negativo, decimos que esas variables tienden a moverse en direcciones opuestas. Este es el caso con los bonos de alta calidad crediticia y las acciones. Es por esto que decimos que los bonos de alta calidad crediticia añaden diversificación y ayudan a mitigar el nivel de riesgo de un portfolio. Miremos como ejemplo esta tabla que presenta un portfolio diversificado entre acciones, efectivo y bonos para mostrar el potencial beneficio que da el añadir bonos de un alto nivel crediticio para diversificar un portfolio. Tomando como ejemplo la composición del portfolio de la izquierda entre 1970 al 2022, tenemos un portfolio de 70% invertido en acciones y 30% en efectivo. El rendimiento durante ese periodo de ese portfolio fue de 9.7% y el nivel de riesgo medido por desviación estándar 12.1%. Sin embargo, a mano derecha, el hecho de añadir 36% en bonos, 59% en acciones y 5% en efectivo hace que el nivel de riesgo de ese portfolio disminuya y su rendimiento permanezca en línea con el portfolio discutido a mano izquierda. Por último, y no menos importante, mostramos esta tabla para enseñar los rendimientos anuales de las distintas clases de activos que existen en los mercados. Como vemos, no existe una sola clase de activo que consistentemente tenga un rendimiento superior a las otras a través del tiempo. Por esto, la diversificación es tan importante. La diversificación no es invertir la misma cantidad en cada uno de esos encasillados de un portfolio, sino construir un portfolio de inversiones con pesos mayores en ciertas áreas de la economía y pesos menores en áreas más volátiles de la economía, que puedan tener una probabilidad de cumplir con las metas financieras de cada inversionista.